El barrio de Santa Fe, en la vibrante Ciudad de México, se alzaba como un monumento de acero y cristal bajo el cielo plomizo de una tarde de otoño. Los rascacielos imponentes parecían vigilar con desdén la miseria que se arrastraba por las aceras mojadas, mientras una lluvia fina y gélida comenzaba a empañar los cristales de los vehículos de alta gama que circulaban por la zona. El contraste era brutal. Por un lado, la opulencia de las oficinas corporativas y los condominios de lujo, y por el otro, la frialdad inhumana de un asfalto que no perdonaba a quien no tuviera un refugio. Las luces de neón se reflejaban en los charcos, creando un caleidoscopio de colores artificiales que intentaba ocultar la melancolía que se respiraba en el aire húmedo. En este escenario hostil, la elegancia del barrio se transformaba en una trampa silenciosa para aquellos que carecían de voz y fortuna. Dentro de un SUV blindado de color negro azabache, don Alejandro observaba el mundo a través de un cristal tintado que lo aislaba de la realidad exterior. A sus 62 años, el influyente empresario inmobiliario vestía un traje de seda gris, cortado a medida, que gritaba éxito y poder desde cada costura impecable. Su cabello grisáceo estaba perfectamente peinado, pero sus ojos, ocultos tras unas gafas de marca, revelaban un cansancio profundo que ninguna fortuna podía mitigar. A pesar de poseer un ático de 3 niveles con vistas panorámicas, el silencio que habitaba en sus propiedades era ensordecedor y recordaba constantemente su soledad. Se había vuelto un hombre cínico, convencido de que la lealtad y el afecto eran mercancías que se compraban al mejor postor, habiendo sacrificado sus relaciones personales en el altar de los negocios y el lucro incesante. Justo en la acera de enfrente, sentada en un banco de madera desgastada por el tiempo, se encontraba doña Mercedes, una mujer de 78 años cuya presencia desafiaba la frialdad del entorno. Vestía un sencillo vestido de tela con flores ya descoloridas por los lavados y se cubría los hombros con un chal de lana que apenas lograba protegerla del viento cortante. Sus manos, nudosas y callosas por décadas de trabajo arduo en el campo, sostenían con firmeza una pequeña bolsa de plástico que contenía sus tesoros más preciados, unas fotografías amarillentas y un viejo rosario de madera. A pesar de la lluvia que ya empezaba a empapar sus cabellos blancos recogidos en un moño pulcro, sus ojos mantenían una chispa de esperanza pura. Una dignidad que el dinero de Santa Fe jamás podría adquirir en ninguna subasta. De repente, otro vehículo de lujo se detuvo bruscamente frente al banco donde la anciana esperaba pacientemente. De él descendió Ricardo, su hijo, un hombre que vestía con una sofisticación forzada y cuyos movimientos denotaban una prisa nerviosa y egoísta. Sin apenas mirarla a los ojos, tomó el brazo de Mercedes y la ayudó a acomodarse mejor en el banco, mientras la lluvia arreciaba sobre sus hombros frágiles. «Espera aquí, mamá, no te muevas de este lugar por nada del mundo», le dijo con una voz carente de calidez, casi como si estuviera dando una instrucción a un empleado molesto. «Voy a buscar las llaves de tu nuevo apartamento de lujo y regresaré por ti en unos minutos. Solo tengo que hacer una llamada rápida en la esquina», mintió él, mientras evitaba cuidadosamente que las gotas de agua mancharan su chaqueta. Sin esperar una respuesta de su madre, Ricardo regresó al interior de Minden Center, su automóvil, y cerró la puerta con un golpe seco que resonó en el silencio de la calle. El motor rugió con prepotencia y el vehículo arrancó a toda velocidad, dejando tras de sí una nube de gases de escape y el eco de una traición que Mercedes aún no alcanzaba a comprender. La anciana se quedó allí, inmóvil, viendo cómo las luces traseras del coche se alejaban entre el tráfico denso de la gran ciudad, desapareciendo tras la cortina de agua. No había rastro de duda en su rostro, solo una
obediencia mansa y la convicción de que su hijo cumpliría su palabra. Ella se ajustó el chal empapado y se enderezó en el banco, dispuesta a esperar lo necesario, confiando ciegamente en el amor de la sangre que ella misma había alimentado. Don Alejandro, desde su posición privilegiada en el semáforo rojo, fue testigo directo de la escena y algo dentro de su coraza de hielo comenzó a resquebrajarse peligrosamente. Lo que realmente lo quebró emocionalmente no fue la actitud del hijo, a quien reconoció como un reflejo de su propia ambición pasada, sino la reacción de doña Mercedes. A pesar de estar siendo descartada como un estorbo, la anciana levantó su mano temblorosa y con una sonrisa llena de ternura genuina, se despidió del coche que la abandonaba en la penumbra de la tarde. Ella seguía despidiendo con amor al hombre que la dejaba a merced del frío y la indiferencia, ignorando por completo que acababa de ser desechada en una esquina cualquiera. Ese gesto de lealtad incondicional frente a la crueldad más absoluta, sacudió los cimientos de la fría lógica del empresario inmobiliario. ¿Te está conmoviendo este encuentro bajo la lluvia? No olvides suscribirte y compartir con nosotros desde qué ciudad nos acompañas hoy. Alejandro apretó el volante con tal fuerza que sus nudillos se tornaron blancos, sintiendo un nudo en la garganta que no experimentaba desde hacía décadas. En ese instante de claridad dolorosa, la imagen de doña Mercedes se superpuso con el recuerdo de su propia madre, quien falleció sola en una habitación de hospital, mientras él cerraba un trato millonario en el extranjero. La culpa, ese sentimiento que había enterrado bajo capas de éxito financiero, emergió con una ferocidad incontrolable, recordándole que el tiempo es el único activo que no se puede recuperar. Observó su traje de $1000 y su reloj de lujo, sintiendo de pronto una repulsión profunda por la vida vacía que había construido alrededor de sí mismo. Sabía que si ignoraba a esa mujer y continuaba su camino, algo dentro de él moriría definitivamente esa misma tarde bajo la lluvia. Con una decisión impulsiva que desafiaba años de pragmatismo, Alejandro apagó el motor de su SUV y abrió la puerta, permitiendo que la lluvia empapara instantáneamente su impecable camisa de seda blanca. Ignoró los gritos de su chofer y el claxon de los coches que protestaban por su vehículo detenido en medio del carril, caminando con paso firme hacia el banco mojado. Sus zapatos de piel italiana, que costaban más de lo que mucha gente ganaba en meses, se hundieron en los charcos sucios sin que a él le importara en lo más mínimo. Al llegar frente a doña Mercedes, se detuvo y la observó de cerca. Vio el agua recorriendo las arrugas de su rostro y la serenidad de quien no guarda rencor. Se sintió pequeño, casi insignificante, frente a la inmensa humanidad que emanaba de aquella mujer humilde que temblaba levemente debido al frío. Buenas tardes, señora. Mi nombre es Alejandro y no he podido evitar notar que la lluvia está arreciando con fuerza, dijo él con una suavidad que sorprendió a sus propios oídos. Se sentó en el banco de madera empapado, permitiendo que el agua calara sus pantalones de vestir sin mostrar la menor molestia por la incomodidad física del momento. Doña Mercedes lo miró con sorpresa, pero no con miedo, y le dedicó una sonrisa amable que iluminó su rostro cansado, como si estuviera recibiendo a un viejo amigo en su propio hogar. Muchas gracias, caballero, pero mi hijo Ricardo volverá pronto por mí. Él solo fue por unas llaves, respondió ella con una voz dulce y cargada de una esperanza que cortaba el corazón. Alejandro sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, dándose cuenta de que la misión que acababa de aceptar sería para salvar su propia alma. Alejandro recordó su infancia en un pueblo olvidado, donde el polvo se pegaba a la piel y el hambre era una sombra constante que acechaba en cada esquina. Su madre, una
Mujer de manos agrietadas por la cal, lavaba ropa ajena hasta que sus dedos sangraban. Todo para que él pudiera tener un par de zapatos decentes para ir a la escuela. Ella fue su primer motor, la razón por la que juró que jamás volvería a pasar privaciones, pero en el camino hacia la cima, Alejandro olvidó el rostro de quien le dio la vida. La ambición se convirtió en una droga que anestesiaba sus sentimientos, llevándolo a creer que el éxito se medía únicamente en metros cuadrados y cuentas bancarias suizas. Ahora, frente a Mercedes, ese pasado regresaba con la fuerza de un huracán, recordándole que había construido un imperio sobre los cimientos de una negligencia emocional imperdonable. El momento más oscuro de su existencia ocurrió hace 15 años, en una fría oficina de Londres, mientras firmaba el contrato que lo consolidaría como el rey del sector inmobiliario. Recibió una llamada que ignoró 3 veces, priorizando la adrenalina del cierre comercial sobre la urgencia de su familia en México. Cuando finalmente devolvió la llamada, el silencio al otro lado de la línea le informó que su madre se había ido para siempre, pronunciando su nombre en un susurro final. No hubo despedidas, ni perdón, ni la oportunidad de decirle cuánto valoraba sus sacrificios. Solo quedó el vacío absoluto y una medalla de oro al mérito empresarial que hoy le parecía basura. Esa herida, nunca cerrada, supuraba ahora al ver a Mercedes, convirtiéndose en el combustible de una redención que Alejandro necesitaba más que la propia anciana abandonada en el banco. Doña Mercedes, por su parte, comenzó a relatar su historia con una voz que sonaba como el crujir de las hojas secas en otoño, cargada de una nostalgia dolorosa. Había pasado gran parte de su vida en un pequeño rancho en las colinas de Michoacán, donde el aroma del café recién colado y la tierra mojada eran su único lujo. Su esposo, un hombre de pocas palabras, pero de un corazón inmenso, había fallecido joven, dejándola con 2 hijos pequeños y una hectárea de tierra que cultivar con sus propias manos. Trabajó de sol a sol, bajo el rigor del clima y la soledad, con la única esperanza de que sus hijos, Ricardo y Sofía, tuvieran una vida mejor que la suya. Cada peso que ahorraba se convertía en un peldaño para que ellos estudiaran, sin imaginar que ese mismo estudio los alejaría de la humildad. Con el paso de los años, Mercedes vio cómo sus hijos se transformaban en extraños, que solo la visitaban cuando necesitaban dinero para sus caprichos o para saldar deudas. Ricardo, el mayor, siempre tuvo una mirada codiciosa, observando la vieja casa de campo no como un hogar lleno de recuerdos, sino como una propiedad valiosa que podía ser vendida. Sofía, la menor, se dejó influenciar por el estilo de vida superficial de la capital, sintiendo vergüenza de las raíces rurales de su madre y de sus vestidos sencillos. A pesar del evidente desprecio, Mercedes los justificaba siempre ante los vecinos, diciendo que el trabajo en la ciudad era muy exigente y que pronto vendrían a buscarla para vivir juntos. El abandono se disfrazaba de promesa, una mentira piadosa que ella aceptaba de corazón para no morir de una tristeza profunda. Mientras la lluvia continuaba cayendo sobre ellos, Alejandro intentó convencer a la mujer de que se refugiara en su vehículo, pero ella se resistía con una lealtad que resultaba desgarradora. «No puedo irme, joven. Ricardo me dijo que me quedara justo aquí, y si no me encuentra, se pondrá muy preocupado por mi ausencia», decía ella temblando. Alejandro sentía una ira creciente hacia ese hombre que no conocía, pero que representaba todo lo que él mismo odiaba de su propia sombra del pasado. Era una lucha dialéctica entre la realidad cruel que él veía con claridad y la fe ciega de una madre que prefería morir de frío antes que dudar de su hijo. La tensión en el banco de madera aumentaba con cada minuto, mientras el agua calaba hasta los huesos de ambos, uniendo sus destinos en la miseria. «Señora Mercedes»,
Le doy mi palabra de honor de que si su hijo vuelve, mis empleados lo encontrarán y lo traerán con nosotros de inmediato. Mintió Alejandro con suavidad. Sabía perfectamente que Ricardo no volvería, que el SUV negro se había perdido en la selva de asfalto para siempre, pero necesitaba sacarla de esa intemperie que amenazaba su vida. Finalmente, tras ver cómo los labios de la anciana comenzaban a tornarse de un tono azulado, logró que ella aceptara caminar unos pasos hacia el imponente vehículo blindado. El chofer de Alejandro, un hombre acostumbrado a la frialdad de su jefe, observaba con ojos desorbitados cómo el magnate ayudaba a una mujer andrajosa a subir al asiento de cuero. Era una imagen surrealista que desafiaba todas las leyes sociales de la élite de Santa Fe, un choque de mundos en un habitáculo. Dentro del automóvil, el contraste era casi insoportable. La humedad del vestido de chita de Mercedes goteaba sobre la tapicería de diseño, dejando una mancha oscura de realidad. Mercedes miraba a su alrededor con una mezcla de asombro y timidez, tocando apenas las superficies brillantes con las yemas de sus dedos endurecidos por el campo. El sistema de calefacción comenzó a expulsar aire cálido y por primera vez en horas la anciana dejó de temblar con tanta violencia, aunque su mirada seguía fija en la ventanilla. Alejandro se sentía como un intruso en la pureza de esa mujer, dándose cuenta de que toda su tecnología y su blindaje no podían protegerlo de la verdad que ella emanaba. Era el comienzo de un viaje que no solo los llevaría a una mansión, sino a las profundidades de sus propias carencias afectivas. Al llegar a la residencia de Alejandro, un ático que ocupaba los últimos pisos de una torre de cristal, el personal de servicio quedó paralizado ante la escena. Doña Mercedes caminaba con timidez sobre las alfombras persas, sintiéndose fuera de lugar en medio de las obras de arte moderno y el minimalismo frío que decoraba el lugar. Alejandro, ignorando las miradas de juicio de su ama de llaves, ordenó que se preparara la habitación de invitados más lujosa y que se buscara ropa limpia. La anciana se aferraba a su pequeña bolsa de plástico como si fuera un ancla de realidad en medio de ese océano de lujos innecesarios y vacíos. El empresario, por primera vez en años, sintió que su casa tenía un propósito más allá de ser un escaparate de su poder económico y su estatus social. Fue necesario que el ama de 1200 llaves, una mujer severa llamada Marta, ayudara a Mercedes a tomar un baño caliente para eliminar el rastro del frío de sus huesos. Alejandro esperaba en la sala de estar, caminando de un lado a otro, mientras bebía un whisky que esta vez no lograba calmar sus nervios alterados. Pensaba en los hijos de la mujer, en la red de mentiras que habían tejido para deshacerse de ella y quedarse con su pequeña propiedad en el campo. Como experto en bienes raíces, conocía bien los trucos legales para despojar a los ancianos de su patrimonio, y la idea de que alguien hiciera eso con Mercedes lo enfurecía. La justicia, que para él siempre había sido una cuestión de contratos y cláusulas, comenzaba a transformarse en una necesidad moral y personal de reparación. Cuando Mercedes salió de la habitación, vestía una bata de seda blanca que le quedaba grande y resaltaba la fragilidad de su estructura ósea, pero su rostro estaba limpio. Se sentaron a cenar en una mesa inmensa donde la comida estaba servida con una elegancia que a ella le parecía excesiva para dos personas solas en la noche. Mercedes apenas probó el bocado, acostumbrada a la dieta sencilla de frijoles y tortillas, y miró a Alejandro con una curiosidad que desarmó todas sus defensas habituales. «¿Por qué hace esto por mí, caballero?», preguntó ella con una sencillez que golpeó el pecho del empresario con la fuerza de una verdad absoluta e ineludible. Alejandro no supo qué responder de inmediato. La respuesta honesta era que lo hacía por él mismo, para intentar salvar los restos de su propia humanidad.
Durante la cena, Alejandro compartió por primera vez en su vida la verdad sobre su propia hambre de éxito, esa que lo había dejado con el alma desierta. Le habló de sus noches sin dormir, de su salud deteriorada por el estrés crónico y de cómo sus manos temblaban a veces sin razón aparente frente a documentos millonarios. Mercedes lo escuchaba con una atención que él no había recibido de nadie en décadas, asintiendo, con la cabeza como si comprendiera cada una de sus angustias internas. No lo juzgó por su riqueza ni por sus errores, sino que le ofreció una mirada de compasión que el dinero jamás podría comprar en ningún mercado. Fue en ese momento cuando el vínculo emocional se selló de manera definitiva, transformando la relación de un acto de caridad en una conexión familiar. Mercedes habló entonces de su marido fallecido, un hombre que no sabía leer, pero que conocía el lenguaje de las plantas y los ciclos de la luna con precisión. Contó cómo él le prometió que siempre estarían juntos en la tierra que tanto amaban, una hectárea en Michoacán que era su único legado para sus hijos. Alejandro sintió una punzada de envidia por ese hombre pobre que había muerto rico en amor, mientras él vivía rodeado de lujos, pero carente de un propósito. El contraste entre la riqueza material de uno y la pobreza emocional del otro era tan evidente que el silencio en el comedor se llenó de una tensión palpable. Alejandro decidió que no permitiría que el último legado de ese hombre fuera robado por la codicia de unos hijos que no lo merecían. Sin embargo, los obstáculos externos no tardaron en aparecer cuando Alejandro contactó a su equipo de abogados privados esa misma noche para iniciar una investigación discreta sobre el caso. Los informes preliminares indicaban que Ricardo y su hermana Sofía ya habían iniciado los trámites para declarar a su madre legalmente incompetente y así vender la propiedad rural. El sistema burocrático estaba siendo manipulado por la ambición de los hijos, quienes utilizaban influencias y documentos falsificados para acelerar un proceso que despojaría a Mercedes de su hogar. Alejandro se dio cuenta de que se enfrentaba a una red de corrupción y falta de escrúpulos que él mismo conocía bien por su trayectoria en los negocios. La batalla no sería solo contra dos hijos desalmados, sino contra un sistema que a menudo ignora a los más vulnerables. A medida que avanzaba la noche, el estado de salud de doña Mercedes comenzó a declinar debido a la exposición prolongada a la lluvia y al impacto emocional del abandono. Una fiebre alta se apoderó de su cuerpo frágil y Alejandro, preso del pánico, llamó a su médico personal para que acudiera de inmediato a la residencia. Ver a la anciana delirar en la cama, llamando a sus hijos y pidiéndoles perdón por ser una carga, destrozó lo poco que quedaba del ego del empresario. Él se quedó a su lado, sosteniendo su mano, callosa mientras ella luchaba contra la enfermedad, sintiendo una conexión que trascendía la sangre y el tiempo. En sus delirios, ella no pedía riquezas ni lujos, solo pedía el calor de un abrazo que sus propios hijos le habían negado cruelmente. Alejandro se dio cuenta de que su fortuna era inútil si no podía garantizar la salud de la única persona que lo había mirado con amor genuino en años. Los médicos trabajaban incansablemente para estabilizarla, mientras él reflexionaba sobre la fragilidad de la vida y la estupidez de acumular bienes materiales que no pueden comprar un respiro. La mansión, con toda su tecnología médica de vanguardia instalada en minutos, se sentía pequeña ante la magnitud del sufrimiento humano que se desarrollaba en su interior. Alejandro rezó, algo que no hacía desde niño, pidiendo una oportunidad para demostrar que podía ser un hombre diferente al que todos conocían en el mundo corporativo. La noche fue larga y llena de sombras, pero la determinación del empresario por proteger a Mercedes se fortaleció en cada minuto.
Al amanecer, la fiebre comenzó a ceder y Mercedes abrió los ojos, encontrando a Alejandro dormido en una silla al lado de su cama, todavía con su ropa arrugada. Cuando él despertó y vio que ella estaba mejor, compartieron un café en silencio mientras la luz del sol comenzaba a filtrarse por los ventanales de la mansión. Fue un momento de paz frágil, pero auténtica, donde las palabras sobraban y la presencia del otro era el único consuelo necesario para enfrentar lo que vendría. Alejandro le prometió que no dejaría que nadie le hiciera daño y que recuperaría su casa en el campo, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Ella solo sonrió débilmente, agradeciendo no la promesa material, sino el hecho de que él no la hubiera dejado sola durante la noche oscura. Para entender mejor la situación, Alejandro decidió viajar personalmente al pueblo de Mercedes en Michoacán, dejando a la anciana bajo el cuidado estricto de su personal de confianza. Al llegar, encontró que la pequeña propiedad era un remanso de paz, rodeada de rosas que ella misma había plantado y que ahora languidecían por el descuido. Los vecinos, gente humilde y trabajadora, hablaban con cariño de Mercedes y con desprecio de sus hijos, a quienes describían como cuervos esperando la muerte de su madre. Alejandro grabó testimonios y recopiló pruebas de la vida dedicada de la anciana, sintiendo cómo su propia alma se nutría de la sencillez de aquel lugar remoto. Comprendió que el valor de esa tierra no estaba en su precio de mercado, sino en la historia de amor y sacrificio que guardaba. Durante su estancia en el pueblo, Alejandro enfrentó las críticas de la gente local, que lo veían como otro empresario rico, buscando aprovecharse de la situación de la anciana abandonada. Tuvo que demostrar con acciones, reparando el techo de la casa y contratando seguridad, que sus intenciones eran puras y que su único objetivo era la justicia. Esta resistencia externa lo obligó a confrontar su propia reputación de tiburón, dándose cuenta de cuánto daño había causado su imagen de hombre frío y sin escrúpulos. Fue un ejercicio de humildad necesario, donde tuvo que bajar de su pedestal de oro para hablar de tú a tú con las personas que realmente conocían a Mercedes. Cada palabra de desprecio que recibió de los aldeanos la aceptó como un pago justo por sus errores pasados. De regreso en la Ciudad de México, Alejandro descubrió que Ricardo y Sofía habían acelerado sus planes al enterarse de que alguien estaba investigando sus movimientos en el campo michoacano. Los hijos habían contratado a un abogado de dudosa reputación para forzar la firma de los documentos de venta, alegando que su madre había desaparecido voluntariamente. La tensión aumentaba, pues el tiempo se agotaba antes de que la propiedad fuera transferida legalmente a una corporación que planeaba demoler la casa para construir un complejo turístico. Alejandro puso a su disposición todos sus recursos financieros para bloquear las transacciones, entrando en una guerra legal donde el dinero era el arma, pero la justicia el fin. Sabía que se enfrentaba a personas que, al igual que su antiguo yo, no tenían límites morales. El conflicto interno de Alejandro también crecía, pues se cuestionaba si su intervención era realmente por el bien de Mercedes o solo un mecanismo para aliviar su culpa. ¿Estaba usando a la anciana como un instrumento de redención personal o realmente le importaba su destino final en este mundo cruel? Estas dudas lo atormentaban durante las noches, mientras observaba a Mercedes caminar por los jardines de su ático, tratando de cuidar las plantas artificiales por costumbre. Sin embargo, al ver la sonrisa de la mujer cada vez que él llegaba a casa, esas dudas se disipaban ante la evidencia de un afecto real. Decidió que, independientemente de sus motivos originales, la felicidad de esa mujer sería su prioridad absoluta de ahora en adelante, sin importar el costo. Mientras tanto, doña Mercedes comenzaba a notar que algo extraño ocurría.
pues el silencio de sus hijos se volvía cada vez más ensordecedor y evidente para ella. A pesar de los esfuerzos de Alejandro por protegerla de la verdad, la intuición de madre le decía que Ricardo no volvería con las llaves de ningún apartamento. El dolor de esta revelación fue lento pero profundo, manifestándose en largos periodos de silencio y miradas perdidas hacia el horizonte de edificios que la rodeaba. Alejandro la acompañaba en estos momentos de duelo silencioso, aprendiendo que a veces el mejor apoyo no son las palabras, sino simplemente estar presente en el dolor ajeno. La conexión entre ambos se hacía más fuerte a medida que compartían la desilusión y la esperanza de un futuro diferente. El equipo legal de Alejandro logró rastrear las cuentas bancarias de Ricardo, descubriendo que el hijo estaba sumido en deudas de juego masivas y que la venta de la casa era su única salvación. Esta revelación le dio a Alejandro la pieza que necesitaba para completar su rompecabezas de justicia: la debilidad económica de su adversario. No se trataba solo de proteger a Mercedes, sino de desmantelar la estructura de mentiras que sus propios hijos habían construido para explotarla vilmente. Alejandro comenzó a comprar las deudas de Ricardo de forma estratégica, convirtiéndose silenciosamente en el acreedor principal de aquel hombre que había abandonado a su madre en la lluvia. La trampa estaba lista y el cazador se convertiría pronto en la presa de un sistema mucho más poderoso que él. En medio de esta tormenta legal, Mercedes empezó a llamar a Alejandro mi niño o hijo. Un gesto que al principio incomodó al empresario, pero que terminó por conmoverlo profundamente. Ella veía en él no al magnate poderoso, sino al niño herido que todavía buscaba el perdón de su madre a través de sus acciones presentes. Este cambio en el trato humanizó a Alejandro ante su propio personal, quienes comenzaron a notar una suavidad en su voz y una luz diferente en su mirada. La mansión dejó de ser un mausoleo de lujo para convertirse en un hogar donde el afecto fluía con naturalidad entre los habitantes. La transformación del protagonista era ya irreversible, impulsada por la pureza de una mujer que no tenía nada más que su amor para ofrecer. Los hijos, Ricardo y Sofía, desesperados por la falta de noticias y el bloqueo de sus cuentas, intentaron contactar a Alejandro para negociar, sin saber que él era quien los protegía. Alejandro los citó en su oficina, pero no para hablar de negocios, sino para observar de cerca la calaña de los seres que habían sido capaces de tal traición. Los recibió con su habitual frialdad corporativa, escuchando sus mentiras sobre cómo su madre se había perdido y cómo necesitaban vender la propiedad para pagar su tratamiento médico. Era un espectáculo grotesco de hipocresía que reafirmó la decisión de Alejandro de no tener piedad alguna con ellos en el tribunal de la vida. Se contuvo de revelar sus cartas en ese momento, prefiriendo esperar el instante de mayor impacto para su gran revelación final. La tensión alcanzó su punto máximo cuando se programó la firma definitiva de los documentos de venta en un despacho de abogados neutral en el centro de la ciudad. Ricardo y Sofía estaban convencidos de que ese día recibirían el dinero que los salvaría de la ruina, ignorando que el comprador final era una empresa de Alejandro. La preparación para ese momento fue meticulosa, incluyendo la vestimenta de doña Mercedes, quien debía presentarse no como una víctima, sino como la dueña absoluta de su destino. Alejandro quería que ella recuperara su dignidad frente a quienes la habían humillado de la forma más vil imaginable en aquella tarde de lluvia. El escenario estaba listo para un enfrentamiento que cambiaría la vida de todos los involucrados de manera permanente y radical. Alejandro sentía que este acto de justicia era el contrato más importante de su carrera, uno donde la ganancia no se mediría en dólares, sino en paz mental.
A medida que se acercaba la hora de la verdad, el miedo a que Mercedes sufriera al ver la verdadera cara de sus hijos lo asaltaba constantemente. Sin embargo, sabía que la verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino hacia una libertad auténtica para la anciana que tanto había amado. Ella confiaba en él plenamente, y esa responsabilidad pesaba sobre los hombros del empresario más que cualquier deuda financiera que hubiera manejado en su pasado. Estaban a punto de entrar en la fase final de un plan que restauraría el honor de una madre y castigaría la ambición desmedida. Finalmente, el día de la reunión llegó con un sol brillante que contrastaba con la oscuridad de la tarde en que todo comenzó en aquel banco mojado. Alejandro se miró al espejo, ajustó su corbata y luego ayudó a Mercedes a colocarse un collar de perlas que perteneció a su propia madre, difunta. Era un gesto simbólico de transferencia de afecto, un puente entre el pasado que no pudo salvar y el presente que estaba protegiendo con todas sus fuerzas. Caminaron juntos hacia el vehículo, listos para enfrentar a los fantasmas de la codicia y demostrar que el amor tiene un poder que ningún cheque puede igualar. La batalla final por el alma de una familia y la redención de un hombre estaba por comenzar en el corazón de la gran metrópoli. La oficina de abogados, ubicada en el piso 40 de una torre acristalada, emanaba una atmósfera de frialdad y eficiencia corporativa que cortaba la respiración de cualquier visitante. Ricardo y Sofía estaban sentados frente a un escritorio de caoba maciza, con los rostros iluminados por la avaricia y la impaciencia de quien espera recibir un botín inminente. Creían que esa firma definitiva pondría fin a sus problemas financieros y les permitiría borrar para siempre el rastro de su madre, a quien consideraban un lastre del pasado. Sin embargo, la puerta de roble se abrió de par en par y el aire en la habitación pareció congelarse cuando don Alejandro entró con una seguridad imponente. A su lado, sostenida por su brazo, caminaba doña Mercedes, vestida con una elegancia sobria que resaltaba su dignidad recuperada, transformando por completo la energía de aquel despacho cargado de oscuras intenciones y mentiras. El silencio que seguido a su entrada fue absoluto, roto únicamente por el sonido metálico del reloj de pared que marcaba los segundos de un juicio inevitable para los presentes. Ricardo se puso de pie de un salto, con el rostro pálido y los ojos desorbitados por la incredulidad, al ver a su madre allí, sana y salva. Intentó articular una excusa barata, una mentira improvisada sobre cómo la habían buscado desesperadamente por toda la ciudad tras su supuesta desaparición fortuita en el parque aquel día lluvioso. Sofía, por su parte, se hundió en su asiento, incapaz de sostener la mirada serena y profunda de la mujer que la había cuidado con tanto sacrificio desde su infancia. El contraste entre la riqueza material que ambicionaban y la pobreza moral que exhibían era tan evidente que incluso los abogados bajaron la mirada, sintiendo la vergüenza ajena. Alejandro dio un paso adelante, colocándose como un escudo protector frente a Mercedes, y lanzó una mirada gélida que silenció cualquier intento de justificación por parte de los hijos desalmados. Su presencia llenaba el espacio, proyectando la autoridad de quien no solo posee el dinero, sino que ahora también posee la verdad absoluta sobre los hechos ocurridos en Santa Fe. No permitió que Ricardo se acercara a su madre, deteniéndolo con un simple gesto de la mano que comunicaba un desprecio más profundo que cualquier insulto verbal o físico. En ese momento, el empresario ya no era el tiburón inmobiliario que buscaba expandir su imperio, sino un hombre que luchaba por restaurar el orden moral de un mundo fracturado. La tensión era casi física, una cuerda tensada al máximo que amenazaba con romperse
y dejar al descubierto las miserias más profundas de la naturaleza humana. Doña Mercedes, con una calma que solo otorgan los años y el sufrimiento transformado en sabiduría, se soltó suavemente del brazo de Alejandro para encarar a sus hijos directamente. No había odio en sus ojos, ni rastro de la ira que cualquier otro sentiría tras haber sido abandonado bajo la lluvia como un objeto desechable y sin valor. En su lugar había una tristeza infinita, una decepción que calaba más hondo que cualquier grito al ver en qué se habían convertido los seres que ella más amaba. Observó las joyas de Sofía y el reloj de Ricardo, dándose cuenta de que habían vendido su alma por baratijas brillantes que no podían ofrecerles ni un gramo de paz real. La habitación parecía hacerse pequeña ante la inmensa estatura moral de aquella anciana que, a pesar de todo, mantenía su frente en alto con orgullo legítimo. ¿Es este el precio de su amor? «¿Por mí, hijos míos?», preguntó Mercedes con una voz suave pero firme que resonó en cada rincón del despacho como una sentencia divina. Ricardo intentó balbucear que todo lo hacían por su bien, que la casa de campo era vieja y peligrosa para ella, pero las palabras se morían en su garganta. Ella extendió sus manos callosas sobre la mesa, mostrando las marcas de una vida dedicada íntegramente a asegurar el futuro de quienes ahora buscaban despojarla de su pasado y sus recuerdos. El silencio que siguió a su pregunta fue más doloroso que cualquier reproche, obligando a los hijos a confrontar la monstruosidad de sus propios actos en el espejo de su inocencia. Era un momento de revelación familiar donde las máscaras de la hipocresía caían pesadamente sobre la alfombra de lujo de aquella oficina céntrica. Sofía, con lágrimas que parecían más de frustración que de arrepentimiento, intentó acercarse para pedir perdón, pero se detuvo al ver la firmeza inquebrantable en el rostro de Mercedes. La anciana no buscaba una disculpa fácil que limpiara la conciencia de sus hijos para que pudieran seguir con sus vidas vacías y egoístas en la capital mexicana. Lo que ella deseaba era que entendieran el valor de lo que habían desechado, el respeto a la vida y la gratitud hacia quienes les dieron todo sin esperar nada. El perdón no se pide con palabras cuando las acciones han sido tan crueles y calculadas para hacerme daño, sentenció Mercedes, demostrando que su bondad no debía confundirse con debilidad. Alejandro observaba la escena con una mezcla de orgullo y dolor, aprendiendo de Mercedes la lección más importante sobre la dignidad humana y el valor del amor filial. Mercedes continuó su discurso transformador, dirigiéndose especialmente a Ricardo, quien siempre había sido su mayor debilidad y ahora resultaba ser su mayor decepción personal y emocionalmente hablando. «Te perdono, hijo, porque mi corazón no sabe guardar rencor, pero el amor no puede ser impuesto a quien prefiere el frío brillo del dinero sobre el calor del hogar», dijo ella con una serenidad sobrecogedora. Estas palabras marcaron el clímax emocional de la historia, evidenciando que la verdadera pérdida no era la propiedad rural, sino el vínculo sagrado que los unía como familia legítima. La revelación de que su madre ya no los necesitaba para ser feliz fue el golpe más duro para la vanidad de los hermanos, quienes se sintieron repentinamente vacíos. Alejandro sintió que, en ese instante, Mercedes se liberaba de las cadenas de una lealtad que solo le había traído soledad profunda. Alejandro decidió que era el momento de intervenir con toda la fuerza de su influencia legal y financiera para cerrar el ciclo de abusos de una vez por todas. Se acercó al escritorio y arrojó un sobre con documentos que contenían la investigación detallada sobre las deudas masivas y las actividades ilegales que Ricardo había intentado ocultar. Con una sonrisa cínica que recordaba a su antiguo yo, pero con un propósito noble detrás de ella, reveló que ahora él era el dueño absoluto de todas sus deudas bancarias.
Ricardo palideció aún más al comprender que estaba a merced del hombre más poderoso de la ciudad, alguien que no dudaría en usar todo su peso para proteger a Mercedes. Los papeles sobre la mesa representaban el colapso total del castillo de naipes que los hijos habían construido sobre el sufrimiento de su propia madre biológica. Alejandro explicó, con voz pausada, que había rastreado cada movimiento bancario, cada firma falsificada y cada intento de fraude procesal cometido por los hermanos en su desesperación por obtener liquidez económica. Les informó que el abandono de una persona mayor es un delito grave que conlleva penas de cárcel, además de la anulación inmediata de cualquier contrato de venta firmado bajo engaño. La cara de Ricardo pasó de la palidez al terror absoluto cuando entendió que Alejandro no estaba allí para negociar, sino para dictar los términos de su rendición total. Sofía comenzó a sollozar, rogando a su madre que intercediera por ellos, pero Mercedes permaneció en silencio absoluto, permitiendo que la justicia de Alejandro siguiera su curso natural por primera vez. Era el fin de la impunidad para aquellos que habían abusado de la bondad de un ser tan puro como doña Mercedes. Tienen dos opciones muy claras frente a ustedes esta tarde, declaró Alejandro mientras se apoyaba en el respaldo de la silla de Mercedes con una actitud protectora y muy decidida. O enfrentan una demanda penal por fraude, falsificación y abandono de incapaz, lo que les asegura varios años de prisión efectiva, o renuncian formalmente a todo, continuó él. El ultimátum era devastador. Debían firmar un documento donde cedían cualquier derecho sobre la propiedad de su madre a una fundación de beneficencia creada por Alejandro para proteger ancianos. No se quedarían con un solo centavo de la herencia que tanto ansiaban, y su libertad dependería enteramente de su voluntad de desaparecer de la vida de Mercedes para siempre. Alejandro no les daba margen de maniobra, pues poseía las pruebas necesarias para hundirlos legalmente si se atrevían a rechazar sus justas condiciones económicas. Ricardo, viendo su futuro destruido y su orgullo por los suelos, tomó el bolígrafo con manos temblorosas para firmar su renuncia definitiva a los bienes y a su madre biológica. Sofía lo siguió poco después, llorando amargamente no por el amor perdido, sino por la vida de lujos ficticios que se le escapaba entre los dedos de forma inmediata. Fue un acto de rendición patético, donde quedó claro que su única lealtad era hacia ellos mismos y que el miedo a la cárcel era mayor que cualquier afecto familiar. Mientras firmaban, Alejandro sentía que un peso enorme se levantaba de sus propios hombros, como si al hacer justicia por Mercedes estuviera saldando su propia deuda con su pasado ausente. El despacho, antes lleno de codicia, se convirtió en el escenario de una purga emocional necesaria para que la verdad finalmente pudiera prevalecer sobre la oscuridad. Una vez que los documentos fueron firmados y sellados por el notario, Mercedes se levantó lentamente de su silla, acercándose a sus hijos por última vez en un gesto de despedida. Váyanse ahora y busquen el camino que les devuelva la humanidad que han perdido en la búsqueda de la riqueza fácil y el éxito vacío, les dijo con dulzura. No hubo abrazos, ni promesas de reencuentro futuro, solo una despedida digna que marcaba el final de una etapa de dolor y el comienzo de una libertad largamente esperada. Los hijos salieron del despacho con la cabeza baja, evitando las miradas de los empleados que ya conocían la verdad sobre su vergonzosa conducta hacia su madre. Mercedes suspiró profundamente, sintiendo cómo el aire entraba en sus pulmones con una pureza que no experimentaba desde que dejó su rancho en Michoacán hace años. Alejandro tomó las manos de Mercedes entre las suyas, dándose cuenta de que este momento era el cierre de su propio proceso de transformación personal y emocional. Al ver la paz en el rostro de la anciana,
comprendió que el éxito real no se mide por lo que uno acumula, sino por lo que uno es capaz de defender y proteger. Aquel hombre cínico que solo creía en los números había desaparecido, dejando paso a alguien que valoraba la fragilidad de la vida y la importancia de los vínculos humanos auténticos. Sentía que su propia madre, desde algún lugar, finalmente le sonreía al ver que había aprendido la lección de amor que ella intentó enseñarle durante toda su existencia. La mansión en Santa Fe ya no sería un refugio de soledad, sino un hogar iluminado por la presencia de una madre regalada. Salieron del edificio caminando lentamente, ignorando los flashes de la prensa que a veces seguía los movimientos del magnate inmobiliario en sus visitas a despachos legales importantes de la ciudad. La lluvia de la tarde anterior había cesado, dando paso a un atardecer dorado que bañaba los rascacielos con una luz cálida y esperanzadora que parecía bendecir su unión. Mercedes caminaba con una ligereza sorprendente, como si los años de tristeza se hubieran quedado atrás en aquella oficina cargada de burocracia y malas intenciones de sus hijos. Alejandro no se preocupaba por las citas de negocios canceladas ni por los contratos pendientes, pues sabía que lo que acababa de lograr era infinitamente más valioso que cualquier trato millonario. Eran dos almas que se habían encontrado en medio del caos para rescatarse mutuamente de un vacío existencial que amenazaba con devorarlos. Mientras subían al automóvil, Alejandro miró a Mercedes y le prometió que su casa en el campo sería restaurada pronto, pero que ella siempre tendría un lugar de honor en su casa. «Usted no es una invitada, doña Mercedes. Usted es la familia que yo mismo alejé por mi propia estupidez y ambición desmedida durante tantos años de soledad», confesó con sinceridad. La anciana le acarició la mejilla con ternura, sellando un pacto de cuidado mutuo que duraría hasta el final de sus días en este mundo cambiante. El vehículo se alejó de la zona de oficinas, dejando atrás el ruido y la frialdad de los negocios para dirigirse hacia un futuro lleno de propósito y amor genuino. El clímax había pasado, pero la verdadera vida para ambos apenas estaba comenzando a florecer bajo la luz de una justicia restaurada y un corazón sanado. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Los meses transcurrieron y la mansión de Alejandro dejó de ser aquel mausoleo de mármol frío para llenarse de una luz que el dinero nunca pudo comprar de ninguna manera. El silencio ensordecedor que antes habitaba en cada pasillo fue reemplazado por el suave murmullo de doña Mercedes, tarareando antiguas canciones de cuna mientras cuidaba las plantas del gran ventanal del salón principal. El aroma a cera de muebles y productos de limpieza industriales se desvaneció por completo, dando paso a la calidez de la canela y el café recién colado que la anciana preparaba cada mañana con especial esmero. Alejandro, quien solía despertar con el peso de 1000 preocupaciones financieras agobiantes, ahora encontraba en el desayuno compartido con su madre elegida la motivación necesaria para enfrentar el día con una sonrisa genuina. La presencia de Mercedes había humanizado el espacio, transformando un simple activo de lujo en un hogar. Alejandro cumplió su promesa de restaurar la pequeña propiedad en Michoacán, transformándola en un santuario de memorias que conservaba la esencia humilde del campo, pero con las comodidades modernas necesarias para una vida digna. El jardín de rosas que Mercedes tanto amaba volvió a florecer con una intensidad asombrosa, convirtiéndose en el lugar favorito de la comunidad local para compartir historias y consejos de sabiduría popular bajo la sombra de los árboles. Aunque Mercedes visitaba su
Antiguo hogar con frecuencia para reconectar con sus raíces, siempre decidía regresar a la Ciudad de México para estar cerca de Alejandro, a quien consideraba su hijo en el espíritu y la verdad absoluta. La propiedad ya no era un terreno en disputa para la codicia de sus hijos biológicos, sino un centro comunitario financiado por Alejandro, donde los ancianos del pueblo recibían cuidados y atención médica gratuita. La transformación de Alejandro fue tan profunda que sus colegas del mundo inmobiliario apenas podían reconocer al hombre que antes solo hablaba de márgenes de ganancia y tasas de retorno financiero. Comenzó a dedicar gran parte de su tiempo y recursos a la creación de la Fundación Mercedes, una organización dedicada a rescatar a adultos mayores en situaciones de abandono y vulnerabilidad extrema en todo el país. Los edificios que antes planeaba como condominios de lujo exclusivos para las élites se convirtieron en hogares de acogida diseñados con amor, donde cada residente era tratado con el respeto que sus propias familias les negaron cruelmente. Alejandro descubrió que su verdadera vocación no era acumular metros cuadrados de concreto, sino construir espacios donde la soledad no tuviera cabida y donde la vejez fuera celebrada como una etapa de honor, sabiduría y respeto. Por otro lado, la justicia se encargó de colocar a Ricardo y Sofía en el lugar que sus propias acciones egoístas habían labrado con tanta dedicación y falta de escrúpulos morales. No Chalchu. Verse despojados de la herencia y con sus deudas compradas estratégicamente por Alejandro, tuvieron que enfrentar la dura realidad de un trabajo honesto que nunca quisieron realizar durante su vida de privilegios vacíos. Sin la protección de su madre y sin el dinero que tanto idolatraban por encima de todo, comprendieron demasiado tarde que la verdadera riqueza residía en los vínculos humanos que habían destruido por una ambición ciega y desmedida. Mientras ellos caminaban por las calles, buscando una salida a su miseria personal, su madre vivía rodeada de un afecto que ellos nunca supieron valorar ni ofrecer en su momento de mayor necesidad espiritual y material. Alejandro dejó de ser el tiburón de los negocios para convertirse en un mentor de la responsabilidad social, enseñando a las nuevas generaciones de empresarios que el éxito sin propósito es solo una forma elegante de fracaso existencial. Sus manos, que antes temblaban por el estrés y la ansiedad de las negociaciones, agresivas en los mercados internacionales, ahora estaban firmes y tranquilas mientras sostenían las de Mercedes durante sus paseos diarios por el jardín. Aprendió a valorar los pequeños momentos de la vida, como el sabor de una tortilla hecha a mano o la belleza de un atardecer dorado sin la necesidad de grabarlo para presumir su estatus social elevado. La salud de Alejandro mejoró notablemente, pues el peso de la culpa que cargó durante 15 años por la muerte de su propia madre finalmente se había disuelto en el servicio. 3 años después de aquel encuentro bajo la lluvia en Santa Fe, la vida en la mansión alcanzó una plenitud que desafiaba cualquier descripción meramente material en los registros sociales de la ciudad. Mercedes, con sus cabellos ahora totalmente blancos, pero con una energía renovada, se dedicaba a enseñar a Alejandro y a los niños de los orfanatos locales los secretos ancestrales del cultivo de las rosas. En las tardes soleadas, el jardín se llenaba de risas infantiles y de historias sobre el campo michoacano, creando un ciclo de aprendizaje y amor que sanaba las heridas del pasado de todos los presentes allí. Alejandro observaba estas escenas con una gratitud infinita, sabiendo que su decisión impulsiva de bajar de aquel subblindado cambió no solo la vida de Mercedes, sino el destino de miles de personas vulnerables en el país entero. El impacto de doña Mercedes en la vida cotidiana de Alejandro fue tan vasto que incluso el personal de servicio la
Consideraba el corazón latiente de la casa, alguien por quien darían la vida sin dudarlo ni un segundo. Martha, el ama de llaves, había dejado de lado su severidad habitual para aprender las recetas tradicionales de la anciana, convirtiendo la cocina en un laboratorio de sabores y afectos compartidos por todos los habitantes. La casa siempre estaba abierta para quienes necesitaban un consejo sabio o una palabra de aliento, rompiendo con la exclusividad elitista que solía caracterizar la vida del magnate en el pasado oscuro. Alejandro descubrió que el verdadero poder consiste en la capacidad de cambiar la realidad de otros para mejor, utilizando los recursos materiales como simples herramientas al servicio del bienestar humano y la paz colectiva. En una de sus últimas conversaciones profundas frente al jardín florecido, Mercedes le dijo a Alejandro que él le había devuelto no solo su casa física, sino su fe inquebrantable en la bondad de los hombres. Hijo mío, tú me diste un final de vida que ni en mis mejores sueños imaginé nunca, y ahora puedo partir tranquila, sabiendo que el amor es más fuerte que cualquier ambición terrenal, susurró ella con una ternura infinita. Alejandro, con lágrimas de felicidad en los ojos, le respondió que ella le había devuelto la vida que él mismo había perdido en la búsqueda incesante de un éxito vacío y solitario. Comprendieron que su encuentro fortuito no fue una casualidad del destino, sino una cita necesaria para que dos almas solitarias encontraran el camino de regreso a casa a través de la compasión. La historia concluye con una visión esperanzadora de un futuro donde la conexión humana prevalece sobre la frialdad de los negocios y la indiferencia de las grandes metrópolis modernas que nos rodean. Alejandro y Mercedes, tomados de la mano frente al atardecer, representan la posibilidad real de redención para cualquiera que se atreva a mirar más allá de su propio ego y extienda una mano al prójimo. La moral de esta historia resuena con fuerza en cada rincón. Aquel que honra sus raíces y protege a los vulnerables construye un legado eterno que el tiempo no podrá borrar jamás de la memoria. El ciclo se cierra con una sonrisa compartida bajo el sol, marcando el inicio de una nueva era donde el amor es la única moneda que realmente importa en el mercado de la existencia humana. ¿Crees que un acto de bondad puede cambiar el destino de una persona para siempre? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades y comenten: el amor no tiene precio. Si ustedes también creen en la bondad humana y en el respeto a nuestros ancianos.